¿Qué vimos la última clase? Adelante, por favor. O sea, resumiéramos cómo funciona un modelo más moderno y tecnológico dentro de un negocio. Y dentro de los procesos existen las fuentes que pueden ser externas, internas, fuente de datos, etcétera. Después, la extracción, el almacenamiento, la agregación y la distribución. Ok, de acuerdo. ¿Qué se llamaba todo eso en conjunto? La arquitectura tecnológica que tiene el BI. ¿De acuerdo? Hemos visto todas esas fases, ¿no? Desde el origen de datos hasta los famosos dashboards, todo lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hemos visto algunas áreas donde se puede aplicar el BI dentro de modelos de negocios estándar. Muy bien. Como el CRM y diversos, digamos, hemos categorizado según lo que era la venta, la marketing, las finanzas y cómo eso se compatibles con otros negocios no únicamente con ventas. Correcto, sí, en todas las áreas funcionales de la empresa se puede aplicar el BI. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Qué más hicimos? Lo último, o a ver, ¿qué me dices? Casos de éxito. Creo que utilizarlo hoy en día es una buena estrategia. Correcto. ¿Algo más? Sobre los tres pilares. Tres pilares. La ingeniería de datos, la inteligencia de negocios y la gobernanza de datos. Correcto, ese triángulo, ¿se acuerdan? Y al frente, y al medio estaba lo que queríamos. ¿Qué era? Eficiencia operativa. Esos tres elementos nos van a permitir la eficiencia operativa. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto todo eso, hemos hablado de conceptos de lo que es el BI. Entonces, ya tenemos las bases, ¿sí? Para entender todo de manera global, cómo funciona el BI. ¿De acuerdo? Pero en varias partes habíamos hablado de que los datos son los que al final van a hablar, nos van a decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender cómo es que se almacenan esos datos, cómo es que están en algún lugar físicamente, ¿sí? Ahí están guardados para que luego nosotros podamos después extraerlos. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos que entender. Este segundo capítulo que vamos a comenzar el día de hoy se llama modelado y almacenamiento de datos. ¿De acuerdo? Y usualmente a mí me gusta incluso empezar definiendo o tratando de entender el título de la presentación. Entonces, a ver, vamos desmenuzando un poquito. ¿Qué será modelado? ¿Qué entienden por modelado? Creo que sería filtrar datos para que te ayuden a algún tipo de búsqueda o algo de actividad para empresa. Yo considero que sería darle un formato a los datos, un formato común, para que luego sea más fácil su organización o su búsqueda. Ya, ok, está bien, están muy orientados a datos, pero un poco más genérico, modelo. ¿Qué es un modelo? Se puede decir así, como una visualización o interpretación de cómo funciona en la vida real algo, cómo se mueven los datos, por ejemplo, y en base a eso dar una estructura. Perfecto. El modelo es una abstracción de la realidad, ¿de acuerdo? La realidad que tenemos en algún lugar la podemos modelar, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es los datos que estamos hablando tanto, cómo se mueven, dónde van, los vamos a modelar, ¿de acuerdo? Los vamos a extraer entonces. Y justamente luego viene almacenamiento de datos. Creo que eso está más claro, ¿no? Es donde guardamos los datos, cómo los guardamos, cómo los gestionamos. Deme un segundito, no debería hacer esto, pero como es carnavales, ¿los dejaremos entrar? ¿Qué ha pasado? Ok, por esta vez. Bien, entonces veamos de qué se trata esto. Pero ¿cómo pasar?
No deberías, pero porque es carnavales vas a poder pasar. Adelante. Ok. Bien, entonces, uno de los acápites de este capítulo ya empieza a aparecer SQL. ¿De acuerdo? SQL. Más adelante vamos a ir viendo cómo funciona, de qué trata, de qué habla, ¿ok? Pero para adelantar un poquito, para hacer un spoiler, el SQL es el lenguaje que nos permite hablar con las bases de datos. Eso ya lo dijimos, pero es eso tal cual, ¿ok? Pero ahora es importante como que ver un poquito los datos, cómo en el tiempo han ido evolucionando y cómo hoy en día son tan importantes, ¿no? Entonces veamos este concepto de la persistencia de la información, ¿de acuerdo? ¿Por qué creen que necesitamos persistencia de la información? Persistencia de los datos. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? De esas famosas piedras donde ahí tallaban información, tallaban datos, ¿no? ¿Por qué alguien me puede responder? ¿Por qué necesitamos persistencia de la información? ¿Sí? Porque sin eso no se genera una historia, no hay algo que pueda confirmarnos lo que sucedió antes. Por eso mismo, como no había escritura antes de hace 3000 años, si no me equivoco, no sabemos qué pudo haber sucedido, qué civilizaciones pudieran haber estado ahí, qué pensadores, etc. Excelente, muchas gracias. Por favor. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? La persistencia es eso, ¿no? Que nos permite documentar lo que ha pasado en algún momento, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eso de la persistencia. Desde esas épocas que se tallaba piedra, eso ha generado evidencia de lo que sucedió en ese momento. Luego evolucionamos al papel, ¿no es cierto? El papel también sirvió, fue uno de los inventos que hizo revolución en todo el mundo, ¿no? Hizo que se creara conocimiento, que se guardara ese conocimiento para las generaciones. Y gracias al papel evolucionamos mucho. ¿Quiénes inventaron el papel? ¿Quiénes? Los chinos, ¿de acuerdo? Los chinos, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí que la importancia del papel que ha generado una aceleración en el conocimiento, en la evolución, ¿de acuerdo? Luego, otro elemento que nos permitía hacer ese almacenamiento de la información eran estos. ¿Quiénes son estos? Películas, ¿no? Películas que se permitía guardar lo más, digamos, cercano a nosotros era las películas fotográficas, ¿no? Donde podíamos captar imágenes. ¿Han llegado a utilizar esas cámaras? ¿Sí? Ya muy pocos. Bueno, sí, a veces ya no entienden ni cómo funcionan algunas cosas antiguas, ¿no? Las nuevas generaciones. Pero bueno, aquí se lograba almacenar, en ese caso, más cercano a nosotros, fotografías. Pero, por ejemplo, los bancos utilizan cintas todavía, en algunos casos, para guardar datos. ¿De acuerdo? Datos, porque es un método barato, económico y muy grande para guardar información. ¿De acuerdo? Entonces, otro método, otro medio para guardar información de forma persistente. ¿De acuerdo? Luego hemos ido evolucionando y llegamos a estos señores. ¿Quiénes son estos? Discos duros. Sí, por si alguien nunca lo vio por dentro de esos discos mecánicos, sobre todo disco mecánico, tienen así esa estructura por dentro. Entonces eran igual dispositivos que nos permitían guardar información, ¿de acuerdo? ¿En qué formato? Digital, ¿de acuerdo? Formato digital. Entonces es otro mecanismo para guardar información persistente. Ahora, si ustedes van a comprar una máquina con un disco mecánico, no, sólido, ¿verdad? Tiene que ser sólido, sí o sí, hoy en día sólido. Pero bueno, es un método de almacenamiento. Y si ya estamos en nuestros tiempos, ¿cuál es el lugar donde persiste la información por excelencia, en primer lugar? La nube, ¿no? La nube. Hay gente que guarda toda su información en la nube. ¿Sí? Yo creo que sí guardo, tal vez no mi vida social, pero sí guardo toda mi información en la nube. Hay gente que además su vida social también la guarda ahí. Entonces, estos señores es el lugar que hoy en día utilizamos para que la información se guarde de forma persistente. Y esto aprovecho para recomendar a mis alumnos, ¿no? Todo lo que hayan subido alguna vez a la nube, al internet, nunca se borra.
A pesar de que se diga, sí, lo he borrado, ya no está. No, eso va a persistir. De alguna manera va a persistir, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con lo que suben, con lo que comparten, porque eso se va a mantener en el tiempo. Y en algún momento, si desaparece, en un momento puede volver a aparecer sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces ahí está el lugar, ¿sí? El medio donde actualmente guardamos la información de forma persistente. Ahora, entonces como estamos viendo bases de datos y estamos hablando de cosas, de lugares donde guardamos la información de persistente y las bases de datos hacen eso, ¿qué demonios son las bases de datos? Por decirlo de alguna manera suave, ¿no? Esos símbolos utilizan para otras palabras. Pero, ¿qué son las bases de datos? A ver, me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan? Porque esto se habla todo el tiempo, ¿no? Que la base de datos, que subiremos a la base de datos, que la base de datos no funciona, que la base, todo es base de datos hoy en día. ¿Qué idea tienen? Aquí nadie va a decir que se han equivocado, sino quiero escuchar qué percepción tiene de la base de datos, de una base de datos. A ver, por favor. Puede ser como que un lugar digital donde guardan la información de forma no sé cómo. Muy bien. Esa palabra ordenada me gusta mucho, ¿no? Es un lugar, un espacio donde se guarda la información digital de forma ordenada. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, ese símbolo que aparece ahí, lo van a ver ahora hasta en la sopa, ¿no? Esa es una base de datos. Ese es el símbolo que representa una base de datos en un diagrama. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es el plugin? Porque yo en realidad no solamente usado para almacenar información, sino también para usarla, para conversar, para algo mayor. Ya, ok, sí, claro. Tal vez no es el fin, ¿no? Último. Una digital de información que permite recopilarla, ordenarla y gestionarla. Está bien, correcto, sí. Lo vamos a procesar seguramente. El ETL, ¿recuerda? ¿No? El ETL. Entonces vamos a hacer algo con esos datos. Todo lo que dijeron está muy bien, ¿de acuerdo? Entonces las bases de datos son un lugar, incluso para resumir, para que se acuerden más fácilmente, las bases de datos son un conjunto de archivos. Esa es la definición más sencilla, ¿de acuerdo? Un conjunto de archivos donde se van a guardar los datos, donde van a estar relacionados, ordenados, y que vamos a hacer todo lo que acaban de mencionar, ¿de acuerdo? Y la siguiente diapositiva, si no estoy mal, si no estoy equivocado, ¿sí? Es algo que ayuda a entender aún más lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Entonces, qué horror. ¿Qué puede ser? Qué horrible, ¿no? Bien. Jerarquía de los datos, ¿de acuerdo? Fíjense, comenzamos con lo más chiquito que tenemos en cuestión de información y datos. El bit, ¿no? ¿Qué es el bit? La unidad mínima de información. 0 o 1. ¿De acuerdo? El bit. ¿Alguien de acá es fanático o le gusta la informática? Eso es lo primero que se ve, ¿no? En introducción a la informática, a sistemas, el bit, la unidad mínima de información. Luego, el siguiente nivel es el byte. ¿Qué es un byte? Conjunto de bits. ¿Cuántos bits? 8 bits. ¿De acuerdo? Eso representa una letra, un carácter. ¿De acuerdo? Lo que escribimos en los equipos, una A, una B, un byte, un número. ¿De acuerdo? Luego viene field. ¿Qué es field en español? Un campo. ¿De acuerdo? Un campo, un conjunto de bytes. Ahí están 4 letras. John, que representa, ya es un dato, ¿no? Luego viene record. ¿Qué es record? Un registro. Entonces, un registro es un conjunto de campos. Conjunto de campos. ¿De acuerdo? Y ahí están 3 campos. Luego, el siguiente nivel es un archivo. Un archivo, entonces, ¿qué es? Conjunto de registros. Ahí están varios registros. Eso ya como que ya se aparece a una tabla de Excel, ¿no es cierto? A una hojita de Excel. Y finalmente, el más grande, ahí está la base de datos, database, en inglés. Entonces, fíjense, tenemos varios. Una base de datos es un conjunto de archivos, files. Y aquí están. Entonces, cada uno de esos archivos son como
esas tablitas que hemos puesto como ejemplo, ¿no es cierto? Por eso me gusta este gráfico, porque nos ayuda, ¿de acuerdo?, a llegar a esta abstracción, a ese modelado, ¿de acuerdo?, de lo que realmente es una base de datos, un conjunto de archivos, ¿no?, que tienen esa estructura como de matrices, hojitas de Excel. Por ahora está bien ese concepto. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Sí? Bit, byte, campo, registro, archivo, bases de datos. Eso es lo que tenemos que entender para llegar hasta ese nivel. Bien. Ok, para complicar más el asunto, ¿sí? Hay tipos de bases de datos. ¿De acuerdo? Hay tipos de bases de datos. Bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. ¿De acuerdo? En la materia, nosotros vamos a centrar en estos señores. Bases de datos no relacionales, esos los dejaremos para nuestros colegas de sistemas. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplito muy simple para que vean lo interesante que son esas bases de datos relacionales, pero no vamos a entrar a hablar con esas bases de datos, porque su lenguaje es un poquito más complejo, se necesita más tiempo para entender cómo funcionan esas bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces nos quedamos en las relacionales, por si acaso. Vamos con ello. Vamos a entender entonces cómo funcionan estas bases de datos relacionales. ¿De acuerdo? A ver. ¿Quién conoce a este señor? SQL Server. 1, 2, 3. A 3, ok. Es un motor de base de datos propia de Microsoft. ¿De acuerdo? A ese, que es un delfín, ¿verdad? ¿Lo conocen? ¿Su nombre? Se llama MySQL. De inglés, My, MySQL, ¿de acuerdo? Es otro motor de base de datos. Obviamente este es de paga, ¿no? Tiene su versión de prueba, no de prueba, gratuita, que la vamos a utilizar en clases. Ya pedí que nos instalen. La vamos a utilizar. El MySQL no lo vamos a utilizar, a pesar de que es gratis, pero este tiene herramientas mucho más orientadas a nuestro ambiente académico, que nos va a permitir entender de mejor manera. ¿De acuerdo? El elefantito, Postgres. ¿Sí? Postgres es otro motor de base de datos. También, por si acaso, todas son relacionales, ¿no es cierto? Es una base de datos relacional muy poderosa, que ha crecido mucho últimamente porque está soportando hoy en día bases de datos vectoriales. No me pregunten qué es una base de datos vectorial, no vamos a entrar en eso, solamente les digo que esas bases de datos vectoriales sirven para hacer inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, es para ese tipo de cosas. El SQL, o SQLite, así también le dicen, SQLite, suena mal en español. Es una base de datos, ¿alguien la conoce? ¿No? ¿No? Es una base de datos súper pequeñita, que seguramente la tienen en sus dispositivos móviles, en celulares, tablets, ¿de acuerdo? Son bases de datos que utilizan las aplicaciones, porque toda aplicación necesita una base de datos donde almacenar la información, ya sea móvil, ya sea un servidor grande. Todos necesitamos persistencia, vamos a hablar hace un momento, ¿no? Para que se guarde la información. Todo lo que hago en el banco tiene que estar guardado en algún lado para que se haga el control. Los necesitamos. MariaDB. Se van a acordar de la foquita. MariaDB es como, yo diría, como la hermana, por el nombre, de MySQL. ¿De acuerdo? Pasó que MySQL fue tan bueno que este monstruo se lo compró. Se lo compró. Era gratis, o sigue siendo gratis, tienen sus versiones gratis. Se lo compró. Y estos señores que hacían MySQL dijeron, no, que no muera MySQL, es gratis, lo necesitamos. Entonces crearon el proyecto MariaDB, que es muy similar a MySQL, gratuito. Este sí se mantiene gratuito, 100%, que también tiene muy buenas cosas. Y este monstruo, como yo le digo, Oracle, ¿sí? Es el motor de base de datos, yo diría que uno de los más grandes, pesados y robustos que tenemos en el mercado. ¿De acuerdo? Solo se pueden dar el lujo a empresas internacionales de tener esas bases de datos, o bancos, ¿no? Entidades muy grandes, porque es cara, es muy cara.
¿De acuerdo? Ahora, aquí también aprovecho, hablando de Oracle, que certificarse en base de datos, o sea, para certificarse como un DBA, se llama un Database Administrator, puede tomar hasta 2 años. Solo ser un experto en base de datos y especialmente en Oracle son 2 años. Entonces, imagínense, eso les digo mucho a mis alumnos cada semestre, no nos vamos a volver en esta materia especialistas en bases de datos, imposible. Resumir 2 años en 3 meses no se puede. Pero sí tenemos que entender cómo funcionan los principios básicos de base de datos. ¿De acuerdo? ¿Está claro alguna consulta sobre esto? ¿Ah, ¿está bien? Ok, vamos a lo siguiente. Estas bases de datos no relacionales, que solamente las vamos a mencionar y en algún momento vamos a hacer un ejemplo, son estas otras. Y son, pucha, los nombres, como digo, no sé dónde, que... No, ¿cómo se les ocurre? MongoDB. ¿Alguien lo conoce? MongoDB, ¿sí? Es una base de datos no relacional. Cassandra, ¿no? Es otro. Dynamo, Elasticsearch, BigQuery. Estos señores, Elasticsearch, BigQuery, este es de Google. Y Elasticsearch es una herramienta muy utilizada para proyectos de, por ejemplo, de recomendación, sistemas de recomendación. ¿Y cuál es la característica de estos señores? Es de que no guardan registros como veíamos las bases de datos relacionales, ¿no? Estos guardan documentos. O sea, no son estructurados los datos que se guardan. Si no estoy mal, no sé si tengo acá algún ejemplito. A ver, creo que no. Creo que no. Pero bueno, ahorita busco uno. Otros ejemplos de bases de datos no relacionales, el Neo4j, ¿sí? Y estos que son herramientas de este señor, ¿de acuerdo? Que justamente este es el que vamos a ver cuando nos toque ir al laboratorio y veamos un ejemplito. Vamos a ver Neo4j, ¿ok? Cómo funciona. Y es bien interesante las aplicaciones que tiene. Pero no vamos a ir más allá de eso. Bien. Entonces, si hacemos reflexión de lo que hicimos hasta ahora, hoy, ¿sí? Hemos entendido que es una base de datos. Hemos entendido que es importante la persistencia. Hemos entendido que hay bases de datos relacionales, no relacionales. Y hay un tema importante también, crítico, en lo que se refiere a las bases de datos, que es cómo y dónde van a estar esas bases de datos. Entonces hay 2 tipos, los autoadministrados y los administrados. ¿De acuerdo? Entonces, en un caso, los vamos a tener nosotros. Vamos a tener que administrarlo nosotros. Qué sé yo, ver la memoria, si está siendo correctamente gestionada la información, si es lenta, si es rápida. Y hay otras en las que no. Eso se va a encargar un tercero, que va a ser la nube usualmente. La nube va a gestionar todo eso, no nos va a interesar sobre qué servidor está funcionando, quién lo hace. Solamente nosotros nos conectamos y ya. ¿Cuál creen que será mejor? ¿Que nosotros tengamos que estar viendo todo lo que pasa con esa base de datos o que nos conectamos y ya? Lo segundo, ¿no? Lo segundo. Eso es lo más recomendable, de verdad. Obviamente que hay legislaciones que a veces no lo permiten. Por ejemplo, en Bolivia, la ASFI, hasta donde yo sabía, no permite que los bancos trabajen en la nube. Necesitan tener sus propios data centers, sus propias bases de datos en sus oficinas. Entonces, imagínense, los del banco necesitan un departamento que maneje todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, con tanta información que tenemos, necesitamos articular todo eso, todos esos almacenamientos, esa información, ese seguimiento, monitoreo que tenemos que hacer a las bases de datos, pero gracias a la nube, ¿sí? Gracias a la nube, entonces eso nos va a facilitar mucho. Por eso, en el ejercicio, cuando lleguemos a la nube y tengamos que crear nuestra base de datos, van a ver qué es eso. Crear una base de datos son 5 pantallas, clic, siguiente, siguiente, siguiente. Listo, ya está la base de datos y nos conectamos. ¿De acuerdo? Ahora, veamos entonces con más detalle lo que son estas bases de datos relacionales. ¿De acuerdo? Ahora, me gusta esta diapositiva porque abre un poquito la mente a pensar cómo son estas bases de datos relacionales como introducción. ¿De acuerdo? ¿Todavía van a la biblioteca o ya no? Ya no.
a buscar un librito de vez en cuando? ¿Van? ¿Sí? Muy poco. ¿Alguna vez? Cada vez es menos. Pareciera, ¿no? Antes, cuando no había el internet, pues eso era lleno, era fila, ¿no? Ahora, bueno, se consigue casi cualquier libro en la red, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona esto de las bases de datos? Se parece mucho a las bibliotecas, ¿no? Porque en las bibliotecas, ¿cómo hacen para llegar al libro que quieren? Digamos, queremos saber, ¿quién me da un título? Ok, queremos un libro de Harry Potter. ¿Cómo es que llegamos al libro? Fíjense, es tremenda biblioteca. ¿Cómo llego? ¿Cómo llego hasta el libro? Secciones, de acuerdo. Primero voy a una sección. ¿Sección? ¿Qué sección será? Fantasía, ya, ok, fantasía. Luego, de fantasía, la sección, ¿dónde más voy? ¿Qué voy? Digamos que esta es la sección de fantasía. ¿Cómo lo identifico? Podría ser una búsqueda por el sistema, de acuerdo. Pero si estamos haciéndolo así a la antigüita, autor podría ser, ¿no? Y seguramente aquí tiene tal vez un orden, ¿no? ¿No? Un orden alfabético normalmente, donde voy viendo las letras y voy tratando de identificar, aquí está la H, aquí debe estar primer, segundo piso y empiezo, y llego al libro, ¿cierto? Llego a la información que yo quiero. Entonces las bases de datos son algo similar, donde tenemos un mundo de información, pero necesitamos a veces un pedacito de esa información y tenemos que llegar a eso. Y hay que empezar a hacer filtros, hay que hacer ciertas conexiones incluso de datos para llegar al dato preciso que yo necesito. Me gusta a mí esa introducción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué dicen no me hables de álgebra? ¿Aquí les gusta a alguien la matemática? Sí, hay unos poquitos, ¿no? Más o menos. Bueno, hay un tema que no lo vamos a ver, por supuesto, en la materia, que los de sistemas lo ven, que se llama el álgebra dentro de las bases de datos. ¿De acuerdo? Donde ven, no tal vez así como el álgebra que conocemos en matemática, pero sí hacen las relaciones entre tablas, los campos, que enseguida vamos a ver de qué tratan, y es eso, se llama un álgebra, ¿ok? Pero solamente lo nombro, no vamos a entrar a ese nivel, porque ya estaríamos pasándonos a otra carrera, ¿no? Bien, pero sí lo que tenemos que entender es, repito, cómo están constituidas, cómo se crean estas bases de datos. El primer elemento que tienen que tener en mente, que es una base, dentro de una base de datos, son las entidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la entidad laptop. ¿De acuerdo? Es una entidad. Ahora, ¿qué será entonces una entidad? ¿Qué entiende por entidad? ¿Qué se entenderá? Tal vez una unidad. Ya, una unidad que se almacena información. Un elemento, ¿qué más? Ya, una unidad, un elemento, un actor, tal vez podría ser, ¿no? Es algo que puede cambiar o algo que puede cambiar el tono de un. Ya, ok. ¿Y qué cosas tendrá esta entidad que lo define? No es lo mismo la entidad laptop que la entidad auto, vehículo, la entidad casa, que la entidad persona. Hay varios ejemplos de entidades, ¿no es cierto? ¿Qué lo definirá a esa entidad? Las características propias. Características, ¿de acuerdo? Entonces, cada entidad va a tener características. Más o menos ya estamos entonces visualizando que es un objeto con ciertas características, una entidad. Esas características dentro de lo que son las bases de datos se llaman atributos, ¿de acuerdo? Son los atributos. Entonces, por ejemplo, el laptop, la entidad laptop, tiene esos atributos, ¿verdad? Pantalla, color, año, modelo, número de serie, disco duro, método de entrada, trackpad, teclado, antigüedad, ¿no es cierto? Eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, una base de datos empieza por entidades y esas entidades tienen atributos, ¿no? Características, que se van a luego ver la importancia de esas características o atributos, porque ahí es donde vamos a almacenar la información, ¿no es cierto? Y si del grafiquito nos pasamos ya a la forma usual de tabla, esto es lo que tendríamos, ¿no es cierto?
número de serie, color, año, pantalla. ¿Saben qué? Si ustedes hacen esa conexión entre esta gráfica y esta tabla, ya la hicieron. Ya tienen la idea clara de cómo está una base de datos, cómo funciona, cómo es su arquitectura. Una entidad que tiene atributos se convierte en una tabla. Genial. Y yo las tablas en Excel ya las conozco hace años, ¿no? Ya sé cómo funcionan, ¿no? Tienen registros, tienen columnas, tienen tipos de datos, tipo fecha, tipo texto, tipo numérico, alfanumérico. Eso yo ya conozco, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que estar claro, ¿de acuerdo? Repito, como en todas las clases, si hay un concepto, alguna idea, una diapositiva que no está clara, me dicen, la repetimos. ¿De acuerdo? Sin problemas. Entonces, como que una base de datos está compuesta por varias entidades, y esas entidades por sus atributos, entonces surge la necesidad de empezar a hacer diagramas para poder justamente visualizar toda la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero y el más importante diagrama es el diagrama ER. Ahora, ¿qué significará ER? Nunca se van a olvidar. Entidad-relación, ¿no? Nos va a permitir ver las entidades y las relaciones que tienen esas entidades. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un ejemplo, un blog. Es una base de datos que va a guardar la información de un blog, ¿no es cierto? En un blog, ¿qué entidades entonces están ahí metidas? Interactúan. Tenemos usuarios, ¿verdad? Tenemos posts, tenemos comentarios, tenemos categorías. Seguramente hay otras, pero veamos estas inicialmente. A ver, si quisiéramos hacer la base de datos y necesitamos ver el diagrama entidad-relación del sistema de la Universidad Católica, digamos del CIAN, ¿qué entidades estarán ahí metidas? Estudiantes es una entidad. ¿Otra? Docentes es otra entidad. Administrativos. ¿Qué más? Directores podría ser, aunque un director probablemente podría ser administrativo también. Solamente cambiaría alguna característica. Seguiría siendo la misma entidad. ¿Qué me da otro? Materia. Materia es una entidad. ¿Sí? ¿Otro? ¿Otra entidad? Carrera. Muy bien, es otra entidad. ¿Ven? Entonces, al final, todo se puede abstraer como entidades y relaciones en la vida real. Entonces, ya estamos modelando lo que decíamos a un principio, ¿no? Ya estamos haciendo el modelado de los datos, de una realidad a algo más abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, ya empezamos a definir los atributos que tiene esta entidad. La entidad post tendrá un ID, tendrá un título, una fecha de publicación, el contenido, el estatus y las etiquetas. ¿De acuerdo? Ahora, ese ID es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es importante un ID? El ID normalmente, ¿de dónde viene? ¿Por qué se llama ID? Viene de identificador, ¿no es cierto? Identificador. Y usualmente también es único, ¿no? ¿Por qué creen que es importante? Nosotros, los bolivianos, tenemos un identificador, un ID. ¿Cuál es? Carnet de identidad. Nos representa unívocamente ante el mundo, con un número, ¿no es cierto? O sea, bueno, en teoría no debería haber dos personas con el mismo número, pero aparentemente hay, ¿no? Pero bueno, en el escenario ideal, un número, una persona. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Un identificador, un post. ¿Para qué creen que es eso? ¿Por qué es eso importante? ¿Para qué nos servirá? Tener un identificador único. A ver, luego la señorita. No tener datos duplicados, muy bien. Muy bien. Para diferenciar, ok. Todo lo que dicen está muy bien, ¿de acuerdo? Para que no se repita, por ejemplo, ¿no? Este ID es único, no se puede repetir. Para identificar rápido,
para encontrar la información. Para esas cosas sirve ese ID, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver más adelante, está muy cerquita. También nos sirve para relacionarnos con otras entidades, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo funciona eso. Otra entidad, la entidad de usuarios. Fíjense que el ID se va repitiendo, porque necesitamos otro ID para los usuarios. Login, password, apodo, email. ¿De acuerdo? O como dicen, chapa de guerra también, ¿no? Tendríamos ahí. El ID. Aquí una recomendación, tal vez se está viendo porque es, bueno, el primer ejemplo y bueno, se entiende el ID, el concepto que acabamos de mencionar. Pero lo recomendable es de que debería ser ID usuarios, ¿no? Debería ser al anterior ID post, para que se identifique que es el ID correspondiente a una entidad. Pero ahorita estamos haciendo un bosquejo nada más, ¿no? Este es un diagrama. Incluso a mano a veces hacen esto los diseñadores de bases de datos en papel, con papel y lápiz. Ahora, obviamente que hay herramientas que vamos a ver que pueden facilitar eso. ¿Sí? ¿Cómo se elige ¿Cómo se elige el ID? Qué buena pregunta. Cuando ustedes creen una entidad, ¿de acuerdo? Cuando creemos, en realidad va a ser una tabla, vamos a decirle, créame un campo ID que va a ser único y que sea un contador. Entonces se va a crear así automáticamente, no tenemos que hacer nada. Y cada vez que aumentemos un registro, le va a crear solito ese ID con el número que le corresponda. ¿De acuerdo? No hay que estar metiendo manualmente, ¿no? Lo va a hacer, la máquina lo va a hacer. Pero muy buena pregunta. Ok, el siguiente elemento que necesitamos comprender son las relaciones. Lo que les decía, esas entidades tienen que relacionarse. Volvamos al ejemplo de la universidad. Hemos hablado docentes, hemos hablado de alumnos, carreras, materias. Todas esas están relacionadas, ¿verdad? Por ejemplo, Alejandro Octavio, ¿cuál es su nombre? Marco, perdón. Marco Octavio, pero no es un nombre. bueno, y tantos nombres que ya ando perdido. Marco, ¿tú qué materias estás llevando este semestre? Gerencia social, materia, gestión de personas. Ok, de acuerdo. ¿Y sabes quiénes son tus docentes? Ya los has visto por lo menos. Entonces, sus nombres de memoria todavía. Ok. Entonces, fíjense que hay una relación. Él sabe qué materias, qué docentes, en qué horarios tienes las clases, en qué aulas tienes. Entonces, todas las entidades tienen que relacionarse para brindarles información a ustedes. Lo propio a mí, que me digan cuántos alumnos tengo, quiénes son, de qué carreras vienen. Necesito relacionar esas entidades para tener información que yo necesito. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se tienen que crear esas relaciones entre entidades, ¿no? Y la cadenita es muy como que representativa de esas relaciones, ¿no? Vamos a entender por qué. Veamos un ejemplo de lo que estábamos viendo con el famoso post, ¿no? Una laptop tiene discos duros, ¿no es cierto? Así es como se definen las relaciones, ¿no? Un alumno tiene materias. Un alumno tiene docentes. Un docente tiene alumnos. ¿No es cierto? Así es como van jugando y se van encontrando las relaciones. ¿Está claro? ¿Sí? No es nada complicado, creo que se entiende. ¿Sí? Es natural ese tipo de relaciones. Estamos otra vez abstrayendo lo que tiene la realidad, la estamos llevando a un modelo. Ahora, la cardinalidad. ¿De acuerdo? Como que ya tienen relaciones. Ahora, debe haber una cardinalidad en esas relaciones. Es decir, un docente, por ejemplo, puede tener varios alumnos, ¿no? Esa es una relación, se dice de 1 a n. Un alumno puede tener varios docentes, otra relación de 1 a n. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de relaciones son las que vamos a identificar, ¿sí? Cómo funcionan, cómo se definen, ¿ok? Y a eso se le llama cardinalidad. También hay relaciones 1 a 1, por si acaso, ¿no? Una persona tiene datos de contacto. Usualmente debería tener solo un registro de datos de contacto, ¿no? Sería muy raro que tenga 2 registros de datos de contacto.
que viva en 2 casas, que tenga 2 carnets, que tenga 2 teléfonos. Bueno, hay algunas cosas que sí parecen posibles, probables, pero hay otras que no. ¿De acuerdo? Lo más usual es de que una persona tenga un solo registro de datos de contacto. Para un banco, por ejemplo, eso es crítico, ¿no? No puede ser que tenga más datos de contacto, solo un registro. Entonces es una relación de 1 a 1. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una relación 1 a 1? ¿Sí? Hijo, madre. Hijo, madre, sí, la relación entre hijito y mamá. Sí, tiene un solo pasaporte, ¿de acuerdo? ¿Algún otro unito más? 1 a 1, relación 1 a 1. No. Por ejemplo, los datos biométricos. Nadie más los tiene. Es 1 a 1 la relación. ¿De acuerdo? La huella, el iris, ¿no es cierto? Es 1 a 1. 0 a 1. ¿De acuerdo? Un usuario tiene una sesión actual. Estos no son muy usuales, yo diría que son un poco más técnicos, a nivel de sistemas normalmente pasa, donde un usuario o tiene una sesión o no tiene una sesión actual. Sesión, ¿qué es sesión? Es que en el momento que ustedes se ingresan al sistema, están creando una sesión. Entonces esa sesión tiene un tiempo de vida, ¿no? Ustedes cuando dejan su sesión abierta, su cuenta abierta, llega un punto en que si quieren volver a entrar, ya no funciona, ¿no es cierto? Porque pasó el tiempo, expiró y murió. Entonces eso también puede ser posible. Pero van a ver que usualmente los ejercicios que vamos a hacer no es muy recurrente, ¿de acuerdo? La cardinalidad 1 a n. Una persona, ¿sí?, puede tener varios automóviles, ¿no? O puede ser también que en algún caso una persona solo deba tener un automóvil. Entonces, esto me lleva a una cosa también que es bien importante. Esa cardinalidad, si bien en algunos casos es tan natural como si la mamá y el hijo es 1 a 1, pero en algunos casos va a depender del negocio, del contexto del negocio. 1 a n, eso creo que es natural, ¿no? Hay personas que tienen 2, 3, ¿no? En las noticias se ve que hay personas que tienen 5, 10 autos de lujo, de alta gama. Pero puede ser que en el negocio, digamos, estemos hablando de conductores designados, choferes, taxistas, que solo deban tener un auto designado. Entonces, ahí la restricción es 1 a 1. Vean que el negocio cambia, ¿no es cierto? El negocio cambia cómo almacenamos los datos, ¿de acuerdo? En el banco, puede ser que la política sea que una persona pueda abrir 10, 100 mil cuentas, ¿no es cierto? Se puede en el banco abrir varias cuentas, en un mismo banco. Pero puede haber bancos, no sé, tal vez muy restrictivos en las que solo puedes tener una cuenta. Entonces cambia esa cardinalidad dependiendo del contexto del negocio. ¿Se entiende? ¿Sí? Cardinal 0 a n, un paciente tiene una habitación de hospital o no tiene. ¿No es cierto? También es otro ejemplo. Repito, estos ejemplos o sea, pueden aparecer, pero no son muy usuales. Incluso este es AN, ¿no? Un paciente podría tener a disposición muchas camas, ¿no? Pero en algún caso podría no tener disponibilidad de camas, ¿no? Incluso para escoger significaría este 0 a n, ¿de acuerdo? Y el 1 a n, o n a n, más bien dicho, un alumno puede tener varias clases y una clase puede tener varios alumnos. ¿De acuerdo? Entonces es una relación n a n. Ahora, esta relación n a n es la más especial. Esto no se puede representar en la máquina, no se le puede decir, ¿sabes qué? Créame una relación de 2 tablas que sean n a n. Ese es algo que rompe la regla, no se puede. Entonces hay que crear una tabla intermedia, se dice. Pero olvídense de eso, otra vez, eso es solamente informativo. Eso lo tiene que hacer un DBA, un ingeniero de sistemas. Ustedes solamente entiendan de que hay relaciones n y que hay que hacer algo más. ¿De acuerdo? Lo que me interesa es de que se entienda el concepto de relaciones, de cardinalidad, de forma genérica. ¿De acuerdo? No vamos a ir más allá.
Esto me lo contó un colega y bueno, no me aguanté las ganas de crear el meme, ¿no? A veces pensamos que estamos en una relación uno a uno y viendo las redes sociales nos damos cuenta que estamos en una relación de uno a muchas. Espero que no les haya pasado, no, nunca les pase. Pero bueno, sirve para acordarnos que hay relaciones en las bases de datos, uno a uno, uno a n, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, una de las cosas importantísimas que tenemos que hacer, nos va a tocar hacer, ¿sí? Son los diagramas entidad-relación. En sus proyectos, en los trabajos que nos toque hacer, van a tener que hacer diagramas entidad-relación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que funciona estos diagramas entidad-relación? Van a ser de este estilo, ¿no? Y aunque no me lo crean, ustedes van a estar aquí adelante explicando esto. No me van a decir, estoy haciendo una base de datos para una tienda de música y mis entidades son disco, no sé, artista, ventas, qué sé yo, y aquí están las relaciones. Me lo van a explicar, lo van a hacer, ¿de acuerdo? Pero aquí, viendo este diagrama entidad-relación de un blog, entonces ahí está, un usuario, por ejemplo, escribe comentarios, las relaciones de 1 a n, porque un usuario puede escribir muchos comentarios. Un post con comentarios, lo propio, ¿no? 1 a n. Un post puede tener varios comentarios. Post con usuarios, ¿no? Un post, o mejor dicho, un usuario puede tener muchos posts. Y así sucesivamente pueden ver todas las relaciones que se ven ahí. Yo, desde mi punto de vista, de la experiencia que tengo, esto nos sirve de mucho para cómo está la base de datos, ver qué entidades hay, qué relaciones tienen, pero sobre todo para ver estas que son n a n y empezar a partir. O sea, yo estoy hablando de mi perspectiva como ingeniero, digamos, ¿no? Pero a ustedes, hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, esto les va a permitir resolver muchos problemas, ¿de acuerdo? Muchos problemas, porque ya pueden hablar con la base de datos. Eso lo vamos a hacer. Hay un ejercicio donde vamos a ver cómo puede funcionar eso. Pero obviamente necesitamos algo más, no solo el diagrama entidad-relación. Vamos a ver qué más necesitamos. ¿Vuelvo? ¿Sí? Ok. No solo necesitamos, a ver, para que se entienda eso, cómo funciona. No solo necesitamos las relaciones y las entidades. Si yo le digo a una persona, a Marco, le digo, quiero saber cuántos posts hay, cuántos posts se han generado. ¿Será que con este diagrama podrá resolver? ¿Sí o no? ¿Qué crees? El diagrama no, con la base de datos. Así como el diagrama como está ahorita. ¿Podrías resolver esa pregunta? No. No, ¿verdad? Porque no está esa información. Sabe que hay posts, pero no se puede saber cuántos. ¿De acuerdo? Pero si empezamos a generar un diagrama que nos permita tener más información, que es el que a continuación vamos a ver, es el diagrama físico de la base de datos. Entonces, estamos empezando a ver varios diagramas. Ya hemos visto el diagrama entidad-relación, ahora es el diagrama físico. A mí me recuerda mucho, y por eso está también esa imagen ahí de fondo, a los arquitectos, ¿no? Cuando los arquitectos quieren construir una casa, ¿qué hacen primero? Plano, ¿verdad? Entonces, para hacer una base de datos tenemos que hacer un plano. Y hay un plano que, digamos, puede ser un bosquejo, que es el anterior que vimos, que es el diagrama entidad-relación. Y cuando ya queremos hacer un diagrama mucho más técnico, que realmente nos acerque mucho a la realidad, es el diagrama físico de la base de datos. Pero para entender bien este diagrama físico es necesario que empecemos a ver los tipos de datos. ¿De acuerdo? Tipos de datos. Esto igual es súper importante. Por favor, atiendan aquí. Hay tipos de datos de texto. El char n, el bar char, el text. ¿No es cierto? Que van a guardar texto, ¿no? Que van a guardar caracteres, que van a guardar información de ese estilo. Ahora, no es necesario que lo aprendan de memoria, ¿no? Que el char, que el bar char, que el text. Solamente que sepan que hay tipos de datos que sirven para eso. Porque esto varía de acuerdo al motor de base de datos que vamos a trabajar. SQL Server tendrá sus propios nombres, MySQL sus propios nombres. Entonces, solamente es necesario que conozcamos que existen.
Luego están los numéricos, ¿no? Está el integer, el big int, el small int, el decimal, el numeric, ¿de acuerdo? Fecha, hora y los lógicos, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Alguna consulta al respecto de los tipos de datos? La pregunta que usualmente sale, pensé que iba a salir, no salió, es, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué hay tantos números, por ejemplo? ¿Por qué hay tantos tipos de números? A ver. Yo creo que hay unos diferentes tipos de números reales, enteros, decimales, intelectuales, con tipo de datos. Muy bien, ¿sí? No es lo mismo guardar la edad que la estatura, ¿verdad? No es lo mismo. Uno va a tener decimales, el otro no. Pero voy un poquito más allá. ¿Cuál es la diferencia entre esos? El decimal y el numeric. Los dos tienen parte decimal y parte entera. No va por ahí. A ver. ¿Qué pasa? No, o sea, sí se escribe numéricamente y el otro es como que es un número que se escribe como texto. Como texto. No, tampoco. Tal vez que uno puede ser un decimal finito y el otro un decimal infinito. Más cerca, mucho más cerca. Eso de infinito en computación casi no hay, ¿no? Infinito, guardar información de forma infinita, no va a haber. Pero está muy cerca. Uno redondea y otro. No, el redondeo es algo que podemos aplicar después. En realidad es la cantidad de números que podemos guardar, ¿cierto? Uno es más grande, tiene más memoria. Y eso a la larga te trae consecuencias, ¿no? Porque si creas un número que no necesariamente es tan grande, pero tú lo creaste así, entonces te va a consumir memoria, ¿de acuerdo? Es como que los reservas un espacio, ¿no? Podemos reservar un espacio para 1, para 5, para 100 personas, y eso te va a consumir, ¿de acuerdo? Entonces de eso depende. Fecha y hora y los lógicos. Los de fecha y hora son los que más problemas traen, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? En español y en inglés, por ejemplo, están en diferente orden, ¿no? El mes y el día. Se escriben mal, escriben solamente dos dígitos del año, los 4 dígitos. Están en inglés, en español, están texto, están fechas. Ese es el más complicadito. Bien. El siguiente punto, ¿sí? Son las restricciones, ¿de acuerdo? Las restricciones. Ahora, las restricciones son los elementos que hacen que se comporten de cierta manera esos atributos, esas columnas que veíamos, ¿no? Hace un momento. Entonces, por ejemplo, el not null. Cuando ustedes vean una base de datos y van a empezar a ver not null, ¿por qué? No, debería estar una fecha, debería estar un número, pero dice not null. Dice, se asegura que la columna no tenga valores nulos. O sea, cuando vayan a crear esa entidad, esa tablita, le va a decir que este no sea not null. O sea, que no acepte valores nulos, que les va a obligar cuando estén registrando datos que sí o sí se llene alguna información. ¿De acuerdo? Unique. Se asegura que cada valor de la columna no se repita. Por ejemplo, el unique, entonces, ¿de quién sería la restricción? ¿De qué tipos de atributos que vimos hace un momento siempre van a ser uniques? Los IDs, por supuesto, ¿no es cierto? Los IDs tienen que ser únicos. Primary key es una combinación de not null y unique, ¿no es cierto? Entonces este primary key tiene los dos. Y ese primary key, entonces, otra vez, ¿quién es? El ID. El ID siempre va a ser primary key porque no puede ser nulo y tiene que ser único. Cuando vayamos a crear nuestras tablitas, el primary key es para el ID. Esa es la restricción. Foreign key identifica de manera única una tupla en otra tabla. Aquí como que se complica un poquito, pero no tengan miedo. El foreign key simplemente es una conexión, es el que nos arma las relaciones que vimos con otra tabla, ¿de acuerdo? Es un key, es un ID que estamos relacionando con otra tabla. El check se asegura que el valor de la columna cumpla una condición dada. Estos de acá, bueno, ya son un poco más específicos, que solamente igual son informativos. Default, que tenga un valor por defecto ese campo, ¿no? Que yo se me olvido registrar, le va a poner 0, le va a poner siempre, no sé, ABC, el texto que yo quiera por defecto. Y el index se crea para una columna que permite búsquedas más rápidas. Repito, esto ya es más especializado. Esto ya es cuando queremos hacer tuning,
¿Qué es tuning? ¿Quiénes manejan auto? ¿Saben lo que es el tuning? Tuning de autos. ¿Qué es el tuning de autos? Una mejora, ¿verdad? Lo vuelves de cierta manera especial al auto. Entonces, los índices son un tuning ya de las bases de datos donde la volvemos más rápida, ¿no? Más poderosa, si quieren, para que responda mejor. Pero eso ya es otro nivel técnico que ya alguien especializado lo tiene que ver. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hasta ahí. Recordemos qué es lo que hemos visto. Una persona levanta la mano y me dice qué hemos visto primero. Para no olvidarnos. Primero. Sí, o sea, los elementos de la base de datos. A eso voy. El bit, ya, hemos definido que es una base de datos. Ok, ¿qué más? Tipos de datos. Componen una base de datos para las entidades, las relaciones. El diagrama que básicamente muestra cómo se relacionan ambos componentes. Ok, muy bien. Entidades, atributos, relaciones, cardinalidad y restricciones. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que define cómo está compuesta, diseñada una base de datos. Aquí está el diagrama entidad-relación completito, ¿de acuerdo? Y este sería el diagrama físico de la base de datos. Así es como se van a ver las tablas, las entidades, las relaciones, ¿de acuerdo? Y a esto tenemos que llegar. En todos los proyectos tiene que haber un diagrama entidad-relación físico, sobre todo de la base de datos, ¿no? Donde ahí vemos las entidades, las relaciones, repito, y los atributos, pero ya con sus tipos de datos, ¿no? Por ejemplo, el ID de post es un entero y además está entre paréntesis PK. ¿Qué significaría PK? Primary key. Ese es el primary key. Y hay un foreign key por ahí. ¿Ven algún foreign key? Un FK. Post usuarios ID. Integer FK. Foreign key. Significa que seguramente post está relacionado con usuarios a través de ese ID. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación. Esa es la forma en que se relacionan. A ver, otro foreign key. Categorías ID, dice. ¿Dónde está la entidad de categorías? Aquí está. Entonces seguramente está relacionado a través de ese campo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pregunta, ¿y por qué no pondríamos analógicamente, digamos, post-ID en usuarios? ¿Otro foreign key? No funciona así, porque necesitas solo en una de las tablas para identificar la relación, no en ambas. ¿De acuerdo? No en ambas. Lo que estás diciendo ahí, ¿no? Que puedes tener un usuario con varios posts. Fíjense las patitas. Esa también es una forma de escribir. Es de uno a varios. ¿De acuerdo? Entonces, este es un diagrama usual, como les digo, que van a tener que trabajar, lo van a tener que hacer. Y aquí sí, ¿ok? Esto sí ya le puedo dar a la inteligencia artificial si yo tengo el diagrama físico de la base de datos y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero extraer la cantidad de posts, ¿sí? Que existe en toda mi base de datos. Si ustedes le dan esta gráfica, ¿no? Gráfica nada más, ni siquiera typeado, nada. Es así la gráfica como foto y le hacen un buen prompt, que en la siguiente clase vamos a tomar un tiempito para ver los prompts. Les va a dar una consulta en SQL que les va a permitir hacer esa extracción de datos. ¿De acuerdo? Sin ser gurús en bases de datos, van a poder lograr sacar esa información. La verdad, yo no me hubiese atrevido a enseñar esto si no hubiese habido la inteligencia artificial en esta carrera, porque se requiere, visto varios conceptos, mucha información, conocimientos, pero gracias a la IA sí se puede. Sí se puede. Bien, entonces aquí están las otras partes. Esto les va a pasar y aprovecho eso también. Fíjense, son varias entidades, ¿no? Son varias entidades y que es bastante complicado en una sola diapositiva mostrarles todo, ¿no? Porque son
bastantes registros, bastantes elementos que hay que mostrar. Entonces, no lo hago. Lo que hago es partirlo. Entonces no me hagan eso a mí. Cuando defiendan, no me muestren un diagrama con 50 tablas aquí, que nadie lo puede leer. No, partan el diagrama en varios pedazos que se pueda leer. Incluso tienen que escoger las partes más importantes, ¿de acuerdo? Del diagrama que les vaya a tocar. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre esto? ¿No? No. Entonces, vamos a llegar a este tipo de diagramas, entidad de relación, donde vamos a tener esta forma, ¿no? Esta forma. Y existen herramientas que nos van a permitir hacer eso, ¿de acuerdo? Vamos a seguramente ver ese tipo de herramientas. En SQL Server también la vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, de ahora en más, cuando ustedes hablen, les digan sobre si estás en una relación, ya no van a pensar como la gente normal, sino van a decir, cierto, hay relaciones entre tablas, entidades, atributos, ya van a empezar a pensar como que estamos en BI, ¿verdad? Como lo consideramos en BI. Bien, más ejemplos, ¿sí? Más ejemplos. Entonces, fíjense, también es otra forma interesante de escribir un diagrama de relación, además añadiendo los atributos, ahí mismo, ¿no? Se pueden añadir los atributos. Como les digo, este es un plano, es un bosquejo de la base de datos, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a entender cómo funciona, ¿de acuerdo? Si yo fuera, digamos, un consultor de BI, ¿de acuerdo? Me contratan, lo primero que pediría sería por lo menos esto, o mejor si es el diagrama físico de la base de datos. Porque ahí voy a tener el mapa, el plano, mejor dicho, de cómo voy a construir mi BI. Mira, yo necesito información de acá, de esta tabla, de allá, y empiezo a armar de dónde voy a sacar la información. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante entender cómo está construida la base de datos. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Que a veces esa información no hay. Es muy poco probable que la encuentren, ¿no? Porque los sistemas son tan dinámicos que a veces construyen de la primera fase el diagrama, pero conforme va creciendo ya lo abandonan y a veces no hay ese diagrama. Entonces, a veces toca incluso hacerlo, completarlo. Mira, yo necesito esto, pásame lo que tienes y voy a empezar a completar qué tablas deberían unirse, relacionarse. Y bueno, se puede complicar un poquito. Bien, entonces también hay el modelo lógico de datos, donde se define la estructura, pero esto igual es informativo. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces, ¿cuántos diagramas hasta ahora? El diagrama entidad-relación, el diagrama físico y el diagrama lógico. Esos son los 3 diagramas que usualmente se manejan en las bases de datos. Pero yo soy feliz que ustedes me muestren el diagrama físico. Con eso yo soy feliz. ¿De acuerdo? En los proyectos, trabajos, el diagrama físico para mí es más que suficiente para que podamos entender y puedan explicar ustedes cómo es que esa base de datos está funcionando. ¿De acuerdo? El diagrama físico ya lo hemos visto. Ahí está otro ejemplito que se puede mostrar de esa manera. ¿De acuerdo? Y entonces ya empezaríamos a los ejercicios. ¿De acuerdo? A los ejercicios. Yo sé que, no sé si todos están con equipo, creo que sí, ¿no? ¿No? Bueno. Primero, para los que están con equipo, quisiera que entre, incluso pueden entrar desde el celular, al DrawDB. ¿De acuerdo? DrawDB. Busquen en Google DrawDB. No importa en celular. ¿Sí? ¿Han encontrado el DrawDB? Yo voy a entrar también de acá. Ok, fíjense que entonces todo lo que hemos hecho hasta ahorita se parece, ¿no? Fíjense, lo puedo mover, puedo empezar a organizarme, ¿sí? Y puedo hacer, fíjense, todos estos diagramas tan bonitos de base de datos, ¿no? Puedo empezar a hacer mis diagramas. ¿Qué se llaman este diagrama? ¿Qué sería? ¿Qué diagrama sería este entonces? El diagrama físico de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes le ponen try yourself, ¿no? Try yourself. Entonces,
¿Saben qué es a mí lo que me encanta de enseñar? Es de que conforme vayamos avanzando, mis alumnos van avanzando, van aprendiendo, ya estas cosas que al principio parecían chino, si no hubiésemos en esta clase, ustedes, ¿qué es eso, no? ¿Qué demonios estamos? Pero ahorita ya saben. Hemos hablado de MySQL, hemos hablado de Postgre, SQLite, MariaDB, SQL Server, Oracle. Justo las que hemos mencionado están aquí. ¿Por qué creen que están todas aquí? Como mencionó antes, de que cada uno de estos modeladores o Motores de base de datos. motores de base de datos tiene su propio lenguaje, como a la hora de funcionar, utiliza RIA, digamos, a la hora de dibujar los sus respectivos lenguajes. Muy bien, ¿de acuerdo? Tal vez ahí precisar un poquito, está excelente, solamente precisar de que no tienen diferentes lenguajes, sino tienen particularidades. O sea, hablan el mismo lenguaje, pero tienen particularidades que de una forma se escribe con coma, por decirles, en otros se escribe con punto, con guión, ese tipo de cosas. No es que son totalmente diferentes. Entonces, lo primero que hacemos es escoger con qué motor de base de datos vamos a trabajar. ¿En qué dijimos en la clase con cuál vamos a trabajar? ¿Cuál era? Microsoft SQL Server. Entonces utilizamos este de acá, ¿no? A ver, seleccionaremos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que acá podemos darle un nombre. ¿Sí? Podemos darle un nombre. Y aquí hay un botón que nos empieza a permitir añadir, dice tablas. Pero recuerdan que en la clase yo empezaba a jugar, ¿no? Tabla va a ser lo mismo que... ¿Qué dije? Entidad. ¿De acuerdo? Entonces va a ser sinónimo. Entidad, tabla, va a ser sinónimo. Entonces yo puedo decir añadir tabla, ¿no? Y aquí ya se me ha creado una tablita, una entidad, ¿no? Y si hago clic ahí, entonces tengo el nombre de la tabla y puedo empezar a crear los campos, los atributos que tenía o que debe tener esta entidad. A ver, si volvemos a nuestra presentación, ¿qué tal si intentamos crear? ¿Dónde estábamos? Aquí con... Vamos a intentar crear, para no alargar mucho la cosa, esta entidad, comentarios. ¿De acuerdo? Acuérdense bien, tiene un ID, que es un integer primary key, tiene usuarios ID, que es un integer foreign key, y tiene un post ID, que es un integer foreign, aunque aquí no tenemos datos más interesantes. Vamos con categorías, para hacerlo aún más fácil. Categorías, integer primary key, y tenemos un campo, un segundo campo que se llama categoría, que es un varchar de 30. ¿De acuerdo? Entonces, voy a volver acá. Listo. ¿Cuál era el nombre de la tabla? Comentarios. Ahí está mi nombre, ya se está creando la tabla con el nombre correspondiente. El ID, ¿está bien? Era un ID o tenía ID algo más. El ID nada más, ¿no? ID nada más. Ahí está, ID integer primary key. Ok. Y necesito un campo adicional. Aquí están los botones para agregar índices. Recuerden que hemos hablado de los índices. No los vamos a utilizar por ahora, pero existen. Ahí están. Y necesitamos agregar un campo. ¿Qué se llama el campo? Categoría. ¿De acuerdo? Se llama categoría. Estamos utilizando estas categorías. ¿Comentarios? Bueno, si quieren comentarios, vamos a comentarios. Ok, entonces se llama comentario en singular. ¿Sí? Y puedo añadir los demás campos. Necesito usuarios, ID. ¿Sí? Usuarios ID. Fíjense que puedo ir creando primero los campos y después me preocupo de los tipos de datos, ¿no? Y post ID.
¿Sí? POS-ID. Ok, entonces ahora sí veo los tipos de datos. El primero está bien integer. Sí, está bien integer. Creo que esto puedo ampliar para que se vea mejor. ¿Sí? Comentario. ¿De qué tipo es? Un texto. Vamos a ver si tiene texto. Time. Voy a empezar a escribir mejor. Text. Es mejor ir escribiendo y les va a ir apareciendo, les va a ir filtrando, ¿no? Text. Este de usuario debe ser integer, ¿sí? Y este post-ID también debe ser integer. Si revisamos, integer, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Hemos creado nuestra primera entidad, nuestra primera tabla con sus propios atributos. ¿Sí? ¿Alguna consulta así? Estos de acá, ¿sí? Por ejemplo, dice annullable. Bueno, ahí está como que no está muy alineado con lo que vimos, pero hemos hablado de nulos, ¿no? ¿Qué significaba? No null. No puede tener. Exactamente. Entonces podremos decir que ese campo sea no nulo, fíjense. ¿No es cierto? Con eso. Y con la llave, recuerdan que hemos hablado de PK. ¿Qué era PK? Primary key. Entonces la llavecita es una key en inglés, ¿no es cierto? En español, key. Por eso la podemos volver un primary key haciendo clic ahí. Sí, adelante. Y para que sea una foreign key. Una foreign key, eso lo vamos a ver en el laboratorio. Nos vamos a complicar porque tenemos que crear relaciones, tenemos que crear más entidades y ahí es donde vamos a crear los famosos foreign keys. ¿De acuerdo? Bien, entonces, hasta aquí. Consultas, dudas. No me quiero adelantar más, prefiero que hagamos esto en laboratorio, todos tranquilos, que no se estresen los que no trajeron equipos. ¿Ok? Consultas, dudas, ¿está claro todo lo que vimos? ¿Sí? Bien, entonces para la siguiente clase, ¿cuándo es la siguiente clase? Dios mío, nos vamos a perder varios días. Jueves y no es laboratorio. Entonces, ni modo, habrá que dar tarea, ¿no? Para que no se olviden las cosas. Bien, lo que les voy a pedir, por favor, es que ustedes busquen en internet, ¿sí? Una base de un diagrama de entidad-relación, un diagrama físico de una base de datos cualquiera, ustedes escojan, que no sea muy grande, por cierto, que sea de menos de 10 tablas, que no sea más de 10, por favor, ¿de acuerdo? E intenten de esas tablas poner 3 acá, en este diagrama, ¿de acuerdo? En este diagrama, en esta herramienta, en el ¿cómo se llama? El DrawDB. Intenten crear 3 tablitas para que la siguiente clase me muestren. Yo aleatoriamente voy a pedir que me muestren, ¿de acuerdo? Y echamos una revisada. Y si pudieran traer equipos, porque algunos han traído, por lo menos en parejas podemos trabajar para terminar este ejercicio. Para no quedarnos a medias y tener que esperar hasta 2 semanas, ¿no? Hacer mucho, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, eso les pido esas 2 cositas. Hagan ese ejercicio y la siguiente clase si pueden traer un equipito por lo menos para poder mostrarlo. ¿De acuerdo? Si no hay consultas, no hay dudas, nos vamos con lo de siempre. Necesito 3 voluntarios que me digan con qué nos vamos. Y mejor si vamos rotando, que no sean los mismos, ¿no? Creo que esa exigencia voy a poner. El mismo no puede ser el salvador todas las clases. ¿Con qué nos vamos? 3 cositas, de las más importantes que crean. A ver, adelante. Primero, los datos, también la jerarquía de datos, del bit, del byte, que son conjuntos. Se van sumando a más conjuntos de datos, también los tipos de datos, los relacionados, y también nos muestran las entidades que tienen atributos que pueden ir cambiando, también los tipos de datos que pueden ser números y pueden ser distintos tipos de números. Bueno, Perfecto, gracias. Va uno. ¿Quién más? Por favor, Marco. Para la parte del modelado de los datos existen 3 tipos, que serían el
diagrama entidad-relación, el diagrama típico y el diagrama lógico. Perfecto, gracias Marco. Uno más, una señorita. Vamos. ¿Con quién nos vamos? Si no, no nos vamos, ¿no? Se van a perder carnavales. Sí, adelante. Hemos aprendido que bases de datos relacionales. Muy bien. Bien, vamos a usar nuestros bases de datos relacionales y tienen todas las elementos, entidades, cardinalidad. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Entonces nos vemos. Cuídense, que les vaya bien. Hasta luego. Sí, claro que sí. ¿Su apellido? Torrico. Ok. Díaz. De acuerdo. De nada. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que les vaya bien. O lo vemos nuevamente en la próxima clase. No está Porque creo con que vamos a grupo. hacer lo de la exposición. Entonces, Sí. Ahí lo veremos. Pero yo entendería que todos se tenían grupo, por lo que había Sí, visto. porque justamente mi compañero me dijo que de su grupo no está viniendo uno. Entonces no sé si me podría incorporar ahí. Ya lo revisaremos entonces en la siguiente clase. Por favor. ¿Está bien? No, por nada, hasta luego. Uno, la anterior describí, pero lo de esa actividad del lunes que no pude venir. Sí. ¿No te compartí? No, bueno, no. Me llegó una alerta, pero yo dije compartir. ¿Has probado ingresar? Ah, no tienes el link. Como el, Link de acceso. Hasta luego. Te lo voy a enviar por ahí. luego también acá entré y ingresé esto. Y también acabo de enviar una. No, eso no debería pasar. Porque ese grupo ya no está funcionando. Lo voy a revisar. No debería haber. Ok. En ese caso. O a ver, reviso acá más. Voy a de todas formas mandarme el link justo, preciso, para que puedas ingresar. ¿De acuerdo? Se lo voy a enviar ahora mismo. ¿Sí? No, es solamente para la primera parte. Y lo que hay que hacer es hacer 3 entidades. ¿De lo que Sí, queramos? ahorita sí lo que quieran. Ah, ya, súper. Gracias, sí. Te ha salido mi video, qué cagado.